poco a poco vamos abriendo el templo, abriendo el local para gozarnos a través de los devocionales, cantando al Señor, recibiendo su palabra. Bendito Dios, este es el primer día que tenemos abierta la puerta del templo, del local, para recibir a nuestros hermanos que quieren venir. La vida cristiana es una vida de fe, y según la fe que cada uno tiene, es como va a vivir la vida. Por tanto, respetamos el nivel de fe que cada uno tiene. Si algunos dicen que no salen porque se van a enfermar, que no salgan. Porque cada quien vive, dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Si usted considera que puede venir al templo y que el Señor lo va a guardar, entonces no se preocupe, porque ciertamente el Señor lo va a guardar. El justo por la fe vivirá. Este día, algunos valientes ya están con nosotros. Están con nosotros algunos valientes hoy. Y bendito Dios por cada uno de nuestros hermanos. Estamos en el momento entonces de compartir la palabra de Dios, y yo quiero decirles que es importante que nosotros desarrollemos nuestra fe y que avancemos en nuestra vida cristiana, crezcamos en nuestra comunión con Dios. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Significa de que si usted se alimenta de la palabra de Dios, usted va a desarrollar fe. Pero si usted solo ve novelas, si usted solo ve Netflix, si usted solo ve Facebook, si usted solo ve YouTube, usted no va a tener fe. Lo que usted va a tener es miedo, pereza, desánimo. Pero si usted oye constantemente la palabra de Dios, usted va a ser fortalecido, usted va a desarrollar más fe y va a caminar no por vista sino por fe. La prudencia que habla Proverbios también es un collar que debemos tener en nuestros cuellos, en nuestra vida. La prudencia también es algo que debemos tener. No hay que confundir la prudencia con la fe. Yo creo en el poder de Dios, pero también soy prudente, no voy a tentar al Señor. Así que uno debe de identificarse. Uno tiene que entender qué agrada a Dios y qué no agrada a Dios. ¿Dónde Dios quiere que apliquemos fe? ¿Y dónde quiere Dios que apliquemos la prudencia? Hay que saber diferenciar cuándo hay que aplicar fe y cuándo hay que aplicar prudencia. Si viene un enfermo y nos pide que oremos por él, ¿hay que aplicar la prudencia o hay que aplicar la fe? Alguien diría, hay que aplicar las dos. Voy a orar con prudencia. Pero no vamos a evitar que los enfermos vengan al local de la iglesia donde estamos congregados. Aunque los protocolos digan que los enfermos no han de llegar y le vamos a medir la temperatura. Mire, hermano, usted tiene calentura, vamos a esperar 10 minutos para que se le pase, o venga cuando ya esté sano. Y entonces, ¿para qué está la iglesia? Si la iglesia es un hospital, también. Es como que llegue un enfermo al hospital y diga, váyanse para la casa, venga cuando ya esté sano. ¿Y entonces para qué va a llegar? Así que los hijos de Dios no estamos de acuerdo con esto. Vengan los enfermos y vamos a tener prudencia en sentarnos, ¿verdad?, con el distanciamiento. Oiga bien esto, también la palabra distanciamiento no es distanciamiento social, es distanciamiento físico, corporal. Porque el distanciamiento social es no interactuar con las personas. No hay que tener distanciamiento social. Sí hay que hablarnos y comunicarnos. Lo que hay que tener es distanciamiento corporal.
hacerle para allá. Por prudencia. Pero mire, a veces Dios nos manda a hacer cosas que están fuera de la razón. Por ejemplo, hoy veíamos al hermano Serpas abrazando a mi hermana Mari. Yo también he sentido ese deseo, porque una persona que ha estado enferma en aislamiento sufre también en la parte psicológica una parte que es de estar así como esa palabra es una marginación, ¿sí? El enfermo muchas veces se siente mal porque lo ven así de lejos. Si hacemos algún distanciamiento, sea por protocolo, pero nunca hagamos sentir mal a una persona. Nunca marginemos a nadie. Y hay momentos en los cuales Dios hace cosas como la que hizo mi hermano Serpas, que Dios le puso para ir a abrazarla. Yo sé que mi hermana Mari necesita abrazo de todos nosotros. Y también nosotros queremos abrazarla. Pero ¿y cómo vamos a romper los protocolos? Pero si usted sale y actúa así, va a romper los protocolos, hermano, se va a enfermar. Pero si lo hacemos guiados por Dios, si Dios nos da la autoridad para hacerlo, comerán cosas mortíferas y nos dañarán. Pero si lo vamos a hacer por nuestra propia carne, no andemos inventando, ¿verdad? Hagámoslo porque realmente Dios nos pone el sentir. Y mientras adorábamos, mi hermano Serpas abrazando, mi hermana Mario, sé que el Señor nos cubre con su presencia. Esta semana hemos estado leyendo la carta del apóstol Pablo a Romanos. Y la carta de los Romanos es una carta muy interesante. Se conoce como el compendio de la teología paulina. O sea, la carta de los Romanos es una esencia de la doctrina que por supuesto Dios le dio al apóstol Pablo. No es que la doctrina sea de Pablo, sino que de Cristo. Pero hay aquí muchos datos muy interesantes. Hay una gran riqueza que encontramos en la carta a los Romanos. Y los primeros capítulos, bueno, todo es bien interesante. Pero yo quiero leer el capítulo 1. Versículo 8 en adelante dice, Romanos capítulo 1, verso 8 en adelante dice: primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para que mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y no griegos, a sabios y no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres
que defienden con injusticia la verdad, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culpa a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Muy bien, ahí nos quedamos, capítulo 1 de Romanos. El apóstol Pablo, al principio de este capítulo, menciona la necesidad y el deseo que tiene de ir a visitar a los hermanos. Dice, para comunicarles algún don. Expresa primeramente la razón por la cual como cristianos debemos de estar en comunión. La razón primordial por la cual debemos estar en comunión es siempre para edificarnos mutuamente. Todo cristiano debe buscar la edificación del cuerpo de Cristo. Si lo que usted y yo va a destruir al cuerpo de Cristo, si lo que usted y yo va a hacer va a traer problemas a la obra de Dios, entonces no debemos hacerlo. Siempre debemos de pensar en si lo que yo voy a hacer edifica o no edifica. Si no edifica, no conviene hacerlo. Un comentario que no va a edificar, entonces no hay que decirlo. Pero un comentario que va a traer edificación, entonces vale la pena mencionarlo. Se trata de compartir lo que Dios nos ha dado. Se trata de edificarnos. No tenemos por qué agarrar pleitos denominacionales, porque sabemos que las denominaciones, las organizaciones cristianas que representan a algunas iglesias en el país o en todo el mundo, son organizaciones que se han levantado por cuestiones institucionales. O sea, cada organización necesita ser reconocida por su gobierno y por eso se sacan las famosas personerías jurídicas, dentro de las cuales adquieren un poder para hacer crecer el ministerio que Dios les ha entregado. Pero esto no significa que
tenemos autorización para menospreciar a los otros ministerios, como hacen algunos que se creen la mamá de Tarzán, porque son 1000 iglesias, porque son 10.000 iglesias, porque son un sinfín de iglesias, menosprecian a las que solamente son 2, son 5, son 10 o son 1. Esto no edifica. Todos somos lavados con la misma sangre del Cordero, si es que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Por tanto, cada uno de nosotros tenemos que amarnos como hermanos que somos en Cristo Jesús. Y como hermanos tenemos que edificarnos. Ni tenemos que hablar de la otra denominación, ni tenemos que hablar de los errores y debilidades del otro hermano. Más bien debemos de orar por él o por ella. Y si podemos intervenir a través de la exhortación, con amor, con paciencia, podemos decirle: hermano, te estás equivocando en esto. Hermana, esto no edifica, está dando mal testimonio. Arrepiéntete, porque las cosas no son así en el Señor. Entonces debemos, hermanos, edificarnos mutuamente, lo que el apóstol Pablo menciona al principio, pero luego él continúa hablando de que su anhelo de llevar la palabra a todas partes es porque él no se arrepiente o no se avergüenza del evangelio, porque sabe que predicar el evangelio no es predicar filosofía de hombres. Predicar el evangelio no es predicar, hermanos, ideas de las gentes, de las personas. Predicar el evangelio es predicar el mensaje de Cristo. Y no es un mensaje que tiene solo palabras, sino que es un mensaje que da evidencia de un poder sobrenatural. El evangelio de Cristo no solamente lleva palabras, sino que también lleva poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El evangelio de Cristo entonces ha sido dado para salvación, no para condenación. A algunos les gusta predicar condenación. Dios no nos mandó a predicar condenación. O sea, quiere decir que no nos mandó a poner el dedo en la llaga. Él nos mandó a decirle al pecador: arrepiéntete para que seas salvo. Y también hay que decirle: y si no te arrepientes te vas a perder. Pero el mensaje no es la perdición. A algunos les gusta predicar solo para dónde van a la gente. Les gusta predicar del infierno. Les gusta predicar de los gusanos del infierno. Les gusta predicar de la llama que nunca se apaga. Les gusta predicar de lo que van a hacer los demonios con aquellas personas que no creen en Cristo. Pero no les interesa predicar del amor de Dios. Hay que tener un equilibrio. Hay que saber que se nos ha enviado a sanar heridas. No debemos ser como aquellos padres que si su hijo se cae y se raspa las rodillas, va a venir el papá y le va a raspar más la rodilla, ¿verdad que no? Tenemos que mostrar el amor de Cristo. Hay que tener misericordia, así como Dios ha tenido misericordia con nosotros. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, lo dice en el verso 16. Para todo aquel que cree, al judío como al griego. Todo aquel que viene a Cristo encontrará en él la salvación, el amor de Dios. Porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela. En el evangelio, la justicia de Dios se revela, dice que se revela por fe. Quiere decir que usted y yo tenemos que creer al mensaje de Dios. Pero la gente se fija en el error. Algunas personas han entrado al evangelio y se han hecho parte o se han hecho pasar por ministros de Dios, por ministros del evangelio.
Ya usted lo sabe, hay falsos pastores, hay falsos profetas, hay falsos maestros, hay falsos evangelistas, hay falsos apóstoles. Porque también hay cizaña en la viña del Señor. Así como hay trigo, también hay cizaña. Y la cizaña fue puesta por el enemigo para desvirtuar el trabajo que hace la iglesia de Cristo. O sea, la cizaña es el obstáculo que pone el diablo para que la gente no quiera venir a los pies de Cristo, para que la gente se fije en el error del hermano y dice, y ese hermano, el problema de que ese no es hermano, es cizaña. Porque Cristo dijo en su palabra que por sus frutos los conoceréis. Una persona no se va a conocer por los dones o habilidades que tenga. Ese es el problema. Que muchas veces en el Evangelio la gente se presenta por sus dones, por sus habilidades. Yo soy cantante, yo predico, yo evangelizo. No. Tenemos que presentarnos como lo que somos en realidad. ¿Y qué es lo que somos? Somos hijos de Dios. Y los frutos, no le voy a hablar yo de mis frutos, sino que usted tiene que ver mis frutos. Y es así como cada uno se va a dar a conocer. En el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe. La fe, hermanos, es un elemento clave en la vida cristiana. Cristo predicó el Evangelio y el Evangelio, hermanos, es para vivirlo. El Evangelio es para, hermanos, para saborearlo con nuestra propia carne. Usted tiene que aprender a saborear el Evangelio en su carne, en sus huesos. No vivamos de la experiencia de los demás. No vivamos de esas experiencias que Dios ha regalado a muchas personas. Todo el tiempo andamos contando el testimonio de aquel hermano, de aquella hermana que fue llevada al cielo, que fue llevada al infierno, que fue sanado de cáncer, que fue sanado de leucemia, que fue sanado de esto, de lo otro. Siempre andamos viviendo de los demás. Cuando usted también tiene esta riqueza para usted, experimente el poder de Dios en su vida. Ya no hable del testimonio del otro hermano, de la otra hermana. Hable de lo que Dios hace en su vida. Pero para que Dios se manifieste en nosotros, tenemos que desarrollar la fe. Pablo dice que todos tenemos una fe común, porque sabemos que la palabra nos enseña que la fe es por niveles. Y por lo menos hay 3 niveles que la palabra enseña acerca de la fe. El número 1 es el nivel de fe común. Es aquella que todos recibimos cuando venimos a Cristo Jesús. Yo creo en el Señor como Salvador de mi vida y tenemos la fe común. Pero luego esa fe común tiene que ir creciendo. Cuando el Señor dice que si vuestra fe fuera como el grano de mostaza, está hablando del proceso del crecimiento. Él nunca dijo que debe quedarse como el grano de mostaza. Y allá anda todo el mundo queriendo hacer la fe como el grano de mostaza. Tienen 20 años y todavía siguen con una fe del grano de mostaza. Y aún dice la palabra, si fuera como el grano de mostaza, dirías a este monte, quítate de aquí y te plantas en el mar. O quítate de ahí y te vas a un lado. Si fuera como un grano de mostaza, imagínense que ni a eso hemos llegado. Entonces, ¿cuánta fe tenemos? Entonces, pero la fe tiene que crecer. Usted recibe a Cristo. Y cuando recibe a Cristo, usted comienza a desarrollar su fe. Desarrolle fe. ¿Cómo va a desarrollar la fe? A través del ejercicio. Cuando le duele la cabeza, antes salía corriendo a la pastilla.
Cuando le dolía el estómago, antes salía corriendo a la pastilla. Cuando un cristiano va a desarrollar su fe, es cuando comienza a practicar eso. Hoy no me voy a salir corriendo a la pastilla, hoy voy a salir corriendo a los pies de Cristo. Es voluntario y es progresivo. Usted tiene que aprender a desarrollar su fe. Cuando usted se dé cuenta que la pastilla no es necesaria, entonces usted se va a acostumbrar a que sea Dios su médico por excelencia. Pero muchos decimos que el Señor es mi médico por excelencia, pero ahí tiene su gran botiquín de pastillas en la cartera. Entonces, esas medicinas no las receta el Señor. El Señor es mi médico, dice, aquí tengo todas mis recetas, mire todas mis pastillas. Pero y ahí no dice Jesús le recetó esto y esto. Esa es la receta el hombre. ¿Qué le dice la receta de Jesús? Cuando usted ve la receta de Jesús, ¿qué dice? Él le da rodiol. Las recetas de Jesús son rodiol, ayunol, bibliol. La medicina de las recetas de Cristo, fetamol. La medicina de Cristo es el poder de Dios. Es bien ilógico pensar, bueno, que el Señor va a venir clama a mí, yo te responderé. Y va a venir el Señor con su bolsita de pastillas. Va, hijo, tomate esta aspirina. Es bien ilógico pensar que el Señor va a hacer eso. Como también creo que si Jesús y sus discípulos estuvieran en este tiempo, ellos no usarían mascarilla. Tal vez Judas andaría mascarilla, ese sería el único. Y otros 2 que 3 ahí que andarían con mascarilla. Y venderían también, andaría su por docena para lo que quieran. Y le pusieran la marca de Jesús te ama. A la mascarilla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final es negocio. Pero esto significa que debemos aceptar que no todos en el reino de Dios estamos en el mismo nivel de fe. No debemos criticar, pero sí debemos motivarnos a desarrollar la fe. ¿Por qué? Cantábamos la alabanza, ya no soy esclavo del temor. ¿Pero por qué usamos mascarilla entonces? Por prevención. Al final usted y yo tenemos que saber que no es la mascarilla la que te guarda. No es el alcohol gel el que te guarda. Lo que nos guarda es mi fe puesta en Jesús. Es el Señor el que me guarda. Pero porque yo le creo a Él. Así que el apóstol Pablo dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito en Habacuc 2:4, que el justo por la fe vivirá. El Evangelio de Cristo es, ¿para qué? Para vivirlo. El Evangelio del Señor está para vivirlo. En todo tiempo, la iglesia del Señor, hermanos, siempre sigue caminando. Siempre hay un remanente fiel. Siempre hay un remanente en la iglesia de Cristo que se mantiene al pie de lucha, que se mantiene al frente en la batalla. Siempre hay un pueblo que está lleno de fe, alabando, dándole gloria a Dios, y de ese remanente debemos preocuparnos por ser de ese remanente que dobla sus rodillas. Usted no esté esperanzado que el pastor esté llamando a oración, que el pastor esté llamando a ayuno, que el grupo esté llamando a oración. Usted tiene que aprender a buscar de Dios voluntariamente. Tiene que hacer su tiempo, hermano, tenemos que ser guerreros, guiados por el Señor, constantemente buscar esa presencia de Dios. Porque solo así vamos a estar en pie, mis hermanos. Solo así vamos a enfrentar cualquier situación. Lo que está sucediendo hoy en el mundo nos confirma lo que la palabra dice. Y yo quiero hablar
ahora de un famoso símbolo que está de moda. Es el famoso símbolo del arco iris. El arco iris realmente es un fenómeno natural. Es el arco de colores creado por Dios por primera vez después del diluvio, cuando Dios se lo da a Noé como señal del pacto que había hecho con ellos. ¿Cuál era el pacto? Noé, jamás voy a volver a destruir la tierra con agua. Y te pongo la señal del arco iris. ¿Cuántos colores tiene el arco iris? Tienen 7 colores, que son los colores básicos de donde vienen todos los demás colores. La combinación de esos 7 colores producen un sinfín de colores. Ahora, la comunidad LGBTI también utiliza el arco iris, pero le voy a enseñar a diferenciar, porque también hay una Biblia que se llama del arco iris. Y cuando me mencionaron la Biblia del arco iris, yo me quedé del arco iris. ¿Y eso para quiénes son? ¿Para gente normal o para quiénes? Entonces, la diferencia es, el arco iris tiene 7 colores, pero el arco iris que representa la comunidad LGBTI, que quiere decir la comunidad homosexual o la comunidad gay, tiene 6 colores. Si usted ve, usted se va a dar cuenta que tiene solamente 6. 7 es número perfecto de Dios y 6 es número de hombre. Así es que cuando usted vea un arco iris, cuéntele los colores. No va a salir comprando una Biblia de 6 colores, porque entonces esa Biblia no es para usted, es para los otros. 6 colores son el símbolo de la comunidad homosexual. Romanos en el capítulo 1 lo menciona. ¿De dónde salieron estos? Salieron porque no abrieron su corazón a Dios. Primero comenzó con la idolatría. Dios se ha manifestado al ser humano a través de las cosas creadas, su eterno poder y su deidad, las cosas invisibles de Dios. Su poder es invisible, pero lo podemos ver y lo podemos sentir. Su poder y su deidad, pero está manifestado en la creación. Lo creado, solo mire su cuerpo, solo analice el cuerpo que Dios le ha dado, el sistema inmunológico que el hombre tiene, el ser humano. ¿Por qué estornuda? Es una reacción de rechazo a una bacteria que ha caído en su organismo a través del olfato, a través de la garganta. Y el estornudo es la reacción que está impulsando el virus. Por eso es la mascarilla. Porque me entró el virus, estornudo, y usted usa la mascarilla para que ese virus no le caiga a otro. Le quede en la mascarilla, por eso que la mascarilla hay que lavarla o hay que botarla. Porque si la expulsa y le cae en la mascarilla y después esa la misma anda y va a estornudar y estornudar la misma, y el mismo se está jugando ping pong con el virus, para arriba, para afuera, para adentro, para afuera y para adentro. Y yo no sé por qué nunca me curo, dice. Porque no lava la mascarilla, porque no la cambia. Hay que lavarla, hay que cambiarla. Entonces, las reacciones que hay en nuestro cuerpo son diseño divino. El cerebro, imagínense cuánta memoria. ¿Cuántos años tiene ya usted y todavía no se le ha topado el disco duro? Bueno, de repente sí, ¿verdad? De repente se nos topa porque ya no encontramos las llaves, no encontramos la cartera. El disco duro ya como que ya se nos hace más lento. ¿Cómo te llamamos? Ya, es problema serio cuando uno olvida el nombre.
Sin embargo, la capacidad que Dios ha dado a nuestros cuerpos es una gran capacidad. Bendito sea el Señor por eso. Debemos de cuidar este cuerpo. Pero el hombre rebelde, el necio, el que no glorifica a Dios, el desagradecido, cae en las mentiras del diablo. Por eso queremos aprender a ser agradecidos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Eso se llama ingratitud. Y se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, cayó en tinieblas. Por ser desagradecidos, por no darle la gloria a Dios que nos creó, que nos dio el cuerpo, que nos da la salud. Ahí es donde entendemos por qué hay gente que sale después torcida en su razonamiento. Mujeres amando a mujeres, queriéndose casar con mujeres, hombres queriéndose casar con hombres. ¿De dónde vino eso? De la ingratitud que tuvieron con Dios. No fueron agradecidos a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y comenzaron a especular aquí y allá y comenzaron a razonar. Se alejaron de la verdad y fueron entregados a la mentira. Al final vinieron a creer que estaban atrapados en el cuerpo equivocado. Imagínense qué gran cuento ese. Aparece el hombre de tercera edad y dice: soy una niña atrapada en el cuerpo de un anciano. ¿Qué cosas? Yo quiero ir al kinder. Imagínense, después de cuántos años vino a torcerse el cerebro. ¿Por qué? Por desagradecidos. Mucho cuidado con ser desagradecidos. Mire, el estar en pie, el hablar, el ver, el oír, el estar vivo. Hermano, hay que darle gracias a Dios. Hay gente que no tiene esas bendiciones que usted tiene. Y aún si nos llegáramos a enfermar, hay que siempre darle gracias a Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Si vivimos o muramos, debemos de darle gracias a Dios por todo. Pero la gente desagradecida, la que más se queja, es la que más mal le va. Así que no hay que quejarse. Esta gente fue entregada a un razonamiento en tinieblas, y asimismo ellos se creían sabios y son los grandes intelectuales para el mundo. Y como hay un montón de gente también que está torcida, para ellos son una gran eminencia aquel que vino a decir que estaba atrapado en un cuerpo. Yo así también me he sentido igual. Son tonteras del diablo, hermano. Hay un versículo que me encanta a mí en la Biblia y dice: justos y verdaderos son sus caminos. Así es, bendito Dios. Papá nunca se equivoca, Él es perfecto en todo. Aleluya. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible, o sea, hombres, reptiles, animales, aves. Por eso Dios los entregó a la inmundicia y la concupiscencia. Una cosa es, hermanos, la marginación. Aquellos que tienen problemas con lesbianismo, homosexualismo, queremos decirle que como iglesia cristiana son bienvenidos a la iglesia. Bienvenidos a la casa del Señor, homosexuales o lesbianas, bienvenidos. Y ahora hay un montón de términos: transexuales, bisexuales, y hasta están los pansensuales, los omnisensuales. Sí, hay de todo ahora. Hay de todo. Ahora, son bienvenidos a la casa del Señor.
acuerdo con el pecado como Dios no lo está de acuerdo. ¿Puedo ir a la iglesia, hermano? Claro que sí, venga al templo. Pero no le vamos a permitir que vayan a andar enamorando a los hermanos, ¿verdad? O que vayan a andar enamorando a las hermanas, las hembras. No. Vamos a orar para que el Señor enderece su camino, para que el que se sienta niña, el Señor lo haga hombre, y el que es hombre le sirva al Señor y encuentre una esposa como Dios manda. Vamos a orar para que el Señor limpie su mentalidad, transforme su vida, porque Dios lo diseñó perfecto. Dios tiene, hermanos, el poder para cambiar. Así que, termino. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hay un camino para la comunidad gay. Yo quiero decirles que Jesús les ama. Les ama porque quiere cambiar sus vidas. Les puede cambiar sus vidas. Les ama porque son personas que necesitan del amor de Cristo. Pero si vienes a Él, el Señor te va a enseñar que el camino correcto es el camino que Dios marcó en nuestras vidas. Así que a la iglesia le decimos: no marginemos, no menospreciemos, no hagamos acepción de personas. Todos son bienvenidos, pero que Cristo Jesús cambie sus vidas y su corazón y llene todo vacío de su corazón. Muchas personas cayeron en el problema de la homosexualidad porque fueron abusados de niños, porque son problemas psicológicos. Los hicieron a la fuerza que entraran en ese papel. No se queden ahí donde el enemigo los metió. Hay libertad en Cristo Jesús. Yo conozco a un hombre, conocí a un hombre acá en esta iglesia hace muchos años. Famoso era, y tal vez algunos se acordarán, se llamaba Yahaira. Era un homosexual famoso en esta zona. Pero la Yahaira un día vino a los pies de Cristo. Él se pintaba, se maquillaba el rostro, usaba vestido. Era trabajador sexual. Ya estaba declarado completamente y se prostituía. Un hombre. No recuerdo cómo se llamaba su nombre, solamente cómo se le conocía como Yahaira, famoso en esta zona. Miguel parece que se llamaba. Y en este lugar lo vimos doblar sus rodillas, aceptar a Cristo Jesús. Él se dio cuenta, lamentablemente, que fue contagiado con el VIH. Él fue contagiado con el VIH. Y cuando vio que ya su vida estaba condenada a la muerte, bendiciones, él vino a los pies de Cristo, se entregó al Señor, pegó una llorada, hermanos, de esas, de arrepentimiento genuino. Y él dejó de pintarse, dejó de vestirse como mujer, comenzó a usar ropa de hombre. Solo un año duró en la iglesia y el Señor se lo llevó. Pero murió como hombre y murió como hijo de Dios. Un homosexual que Dios salvó, y bendito sea el Señor porque Él tiene poder para cambiar. Así es que tú puedes cambiar, tú también puedes venir a los pies de Cristo, tú también puedes reconocer que el Señor puede cambiar tu vida si entregas tu corazón al Señor.
Romanos 12, 1 y 2 dice que nos presentemos al Señor en sacrificio vivo, para que Él, ese es nuestro culto racional, para que Él pueda transformarnos. No nos conformemos a este siglo, sino que dejemos que Dios haga el cambio que tiene que hacer en nosotros. Así que si tú estás allí escuchándome a través de la radio o a través de la publicación en Facebook, quiero decirte que Dios puede cambiar tu vida. Y vamos a orar. Cierra tus ojos y le damos gracias al Señor por tu amor. Gracias, Padre, por tu amor, por tus bondades, por tu palabra en esta hora, en esta mañana. Gracias, mi Dios, porque hoy nos has hablado, Señor, de tu misericordia, de tu bondad y tu fidelidad. Perdona, Señor, todo pecado. Perdona nuestras faltas y nuestros errores. Y te damos las gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Perdónanos por nuestra falta de gratitud. Muchas veces también nosotros nos olvidamos de ser agradecidos. Nos quejamos y no te damos gloria a ti, Señor. Pero esta mañana yo te doy gracias por la vida, te doy gracias por la salud, te doy gracias por tu amor. Te pido por mis hermanos, te pido por mis hermanas, por toda persona, Señor. Te pido por la comunidad gay, que tú les salves, que tú perdones su pecado, que tú les permitas venir a tus caminos. Quita la venda de sus ojos, Señor, por cualquier razón. Tal vez yo no lo pueda entender, pero tú sabes tal vez cuál fue el sufrimiento que los llevó a tomar ese camino equivocado. Pero yo te pido, Señor, ten misericordia de la comunidad gay. Señor, rescátalos de esa situación. Sálvalos. Sánalos de toda enfermedad, de todo virus. En el nombre de Jesús. Ten misericordia, Señor. Son niños, Señor, que están siendo abusados. Señor, no permitas más maltrato, más abuso. Da libertad, Señor. Quita, Señor, esos opresores. Señor, da libertad a esos niños. Esos abusos, esas violaciones que se dan en algunos hogares. Señor, interviene. Destruye toda obra del enemigo. Salva a tu pueblo. Salva a tus hijos. En el nombre de Jesús. Gracias por tu amor. Bendice a mis hermanos en casa, en los hospitales, en cualquier lugar donde estén. Sálvales, sánales. Y gracias por todo lo que nos has permitido hacer en esta hora. En el nombre de Jesús. Gracias por tu amor y por tu fidelidad, Señor. Amén. Gracias damos al Señor por todo lo realizado en este día. Bendito sea nuestro Padre, que Él nos ha permitido gozarnos de su presencia. Dios bendiga a nuestros hermanos que han estado conectados. Dios bendiga a los que verán esta transmisión. Dios les bendiga a cada uno. La paz del Señor sea con todos. Seguiremos orando y seguiremos cada día restaurándonos en nuestros devocionales como iglesia. Así que hemos orado. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga a cada uno.